Hay días en los que el corazón amanece en silencio. Y es en esos momentos cuando miras tus logros y te preguntas, ¿por qué no siento la alegría que imaginaba? Trabajas, creces, te expandes. Tu negocio aumenta, tu patrimonio se multiplica, tu influencia en el mercado alcanza dimensiones que pocos logran. Según la lógica del mundo, deberías sentirte realizado, completo, satisfecho. Pero hay un vacío. Hay una historia que al mundo de los negocios le encanta contar. La historia de un hombre que comenzó vendiendo libros en su cochera y construyó uno de los mayores imperios comerciales de la historia. Un visionario. Un genio del mercado. Un emprendedor sin igual. Y tal vez sea todo eso. Pero Wallace Wattles nos enseñaría a hacer una pregunta diferente. Al construir ese imperio, ¿qué dejó de construir dentro de sí mismo? Porque hay una profunda diferencia entre el crecimiento externo y la expansión interna. Entre la acumulación de bienes y la multiplicación de la conciencia. Entre el dominio del mercado y el dominio de uno mismo. Hoy verás cómo un hombre puede tenerlo todo y, aún así, vivir atrapado. Cómo se puede conquistar el mundo y perder el alma. Y, sobre todo, cómo puedes construir tu éxito de otra manera, de forma que el dinero multiplique tu humanidad en lugar de disminuir tu esencia. Permítete sentir la incomodidad de esta verdad. Porque solo en la incomodidad nace la posibilidad de un cambio real. El éxito empresarial se ha convertido en sinónimo de poder, pero no de conciencia. Construyes, expandes, dominas mercados. Pero sientes que algo vital está desapareciendo en el proceso. Un imperio de vidrio. Transparente. Brillante. Refleja todo lo que lo rodea. Pero en su interior, solo hay vacío. Porque el vidrio no calienta. No alimenta. No abraza. Hay una empresa que comenzó con una visión clara, poner libros en manos de todas las personas. Una misión humanitaria disfrazada de negocio. Conectar el conocimiento con la curiosidad. Servir a la humanidad a través del acceso. En los primeros años, esa visión era real. Palpable. Guiaba cada decisión. Pero a medida que el imperio creció, algo cambió sutilmente. La misión inicial fue absorbida por la máquina del crecimiento. Wallace Wattles enseña algo que pocos maestros del éxito se atreven a mencionar: toda riqueza sin alma se convierte en una carga. No una carga financiera. Una carga existencial. Una carga que llevas en el pecho, en la mente, en los hombros. Porque cuando construyes solo por construir, cuando te expandes solo por expandirte, cuando acumulas solo por acumular, creas una estructura sin cimientos espirituales. Y las estructuras sin cimientos eventualmente se derrumban. Quizás no en dinero, pero sí en significado. Déjame contarte la historia de un hombre que vivía exactamente ese dilema. Había construido un negocio próspero. Crecía constantemente. Sus números eran envidiables. Pero al despertarse por la mañana, sentía un vacío que ninguna métrica de éxito podía llenar. Un día, habló con un sabio mentor. Y el mentor le hizo una simple pregunta que lo cambió todo: si hoy perdieras todo tu dinero, ¿qué quedaría de ti? ¿Quién sería sin el éxito empresarial? Silencio. Porque la respuesta era inquietante, no lo sabía. Había construido una identidad tan ligada a las cifras que había olvidado quién era más allá de ellas. Esta es la verdad que Wattles susurra y que pocos escuchan: no prosperas por lo que conquistas. Prosperas por lo que te conviertes en el proceso de conquistar. Reevalúa tus metas. No preguntándote, ¿cuánto voy a ganar?, sino, ¿quién voy a ser cuando lo consiga? Porque un negocio que genera riqueza pero agota tu humanidad no es un éxito. Es un pacto con el diablo disfrazado de oportunidad de negocio. Un palacio de cristal que refleja el vacío de quien lo construyó. Cuanto más puro es el cristal, más claramente se ve la oscuridad interior. Tome papel y lápiz ahora mismo. Escriba sus 3 principales objetivos empresariales o de crecimiento. Junto a cada uno, responda con honestidad: ¿este objetivo alimenta mi ego o nutre mi espíritu? ¿Me enriquece como ser humano o solo como empresario? La respuesta revelará si está construyendo un imperio o una prisión. El propósito inicial se pierde cuando las ganancias sustituyen a la visión. Empezaste con ganas de servir. Pero en algún momento, te convertiste en servidor de las ganancias en lugar de servidor del pueblo. Un árbol que creció tanto y tan rápido que olvidó sus propias raíces. Las raíces que lo alimentaban, que lo mantenían en la tierra, que lo conectaban con la fuente de la vida. Al principio, toda empresa tiene un corazón. Tiene un motivo.
Hay un vacío en el mercado y tú quieres llenarlo. Hay un problema humano y tú quieres resolverlo. Hay un sueño y tú quieres hacerlo realidad. Las ganancias son una consecuencia, no un propósito. Pero a medida que creces, las ganancias gradualmente toman el centro del escenario. El propósito original pasa a un segundo plano. Hasta que un día miras atrás y ya no reconoces la empresa que fundaste. Wallace Wattles enseñaba que el primer principio innegociable de la prosperidad duradera es servir. No explotar. No extraer. No maximizar las ganancias a cualquier precio. Sino servir genuinamente. Y eso es completamente diferente de lo que predica el mundo empresarial moderno. El mundo dice, maximiza el valor para los accionistas. Wattles decía, maximiza el valor para todas las partes involucradas. Déjenme contarles la historia de una mujer que fundó una empresa con un propósito claro. Quería ofrecer productos de calidad a precios asequibles. Quería que la gente común tuviera acceso a lo mejor. Se trataba de democratización, no de dominación. En los primeros años, conocía personalmente a sus clientes. Recibía comentarios directos. Ajustaba los productos en función de las necesidades reales. Cada decisión tenía al cliente en el centro. Pero a medida que la empresa creció, se añadieron niveles de gestión. Se implementaron sistemas. La eficiencia comenzó a superar a la humanidad. El cliente dejó de ser una persona. Se convirtió en una estadística. Un día, recibió una carta de una mujer que había sido cliente durante años. La mujer decía, su producto cambió mi vida. Pero me di cuenta de que la empresa que es hoy no es la empresa que yo conocía. Siguen vendiendo el producto. Pero han perdido el alma. Eso despertó algo que estaba dormido dentro de ella. Se dio cuenta de que se había convertido en esclava de su propio éxito. Que, en nombre del crecimiento, había abandonado el propósito que la motivaba al principio. Tomó una decisión radical, dejó de optimizar para obtener el máximo beneficio. Comenzó a optimizar para lograr el máximo impacto. Redujo los márgenes de beneficio, pero aumentó la calidad. Invirtió en el equipo, en formación, en cultura. Creó un espacio para que las personas no solo trabajaran, sino que se realizaran. Irónicamente, esto generó aún más ganancias. Porque cuando sirves de manera genuina, las personas te siguen con una lealtad que el dinero no puede comprar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué aporta mi trabajo al mundo además de beneficios económicos? Si la respuesta son solo números, no estás sirviendo. Estás explotando. Un árbol que creció tanto que olvidó sus propias raíces. Las raíces son el propósito. Sin ellas, el crecimiento es solo una ilusión. Vuelve a tu propósito original. No al que crees que es ahora. Al que realmente era cuando todo comenzó. Escríbelo. Siéntelo. Y ahora pregúntate, ¿qué decisiones que tomo hoy contradicen ese propósito? ¿Cuáles de ellas puedes cambiar esta misma semana para volver a alinearte con tu verdadera misión? Acumular dinero sin sabiduría genera un brillo frío y solitario. Tienes riqueza, pero no tienes luz. Tienes oro, pero no tienes calor. Un sol que ilumina el mundo entero, pero se olvida de calentarse a sí mismo. Brilla, resplandece, pero no siente calor interior. Wattles afirmaba algo revolucionario en su época y que sigue siendo revolucionario hoy en día. La luz de la verdadera prosperidad proviene de la conciencia expandida, no solo de la cuenta bancaria expandida. Hay una diferencia entre claridad y luminosidad. La claridad es fría. Brilla, pero no calienta. La luminosidad es cálida. Ilumina y alimenta al mismo tiempo. Hay hombres y mujeres que han acumulado riquezas incomparables. Decenas de miles de millones de dólares. Poder para moldear mercados. Influencia para dirigir naciones. Pero, ¿a cuántos de ellos verías describiendo su vida como iluminada? ¿Cuántos se despiertan con alegría en lugar de ansiedad? ¿Cuántas relaciones profundas tienen que no comienzan con intereses financieros? ¿Cuántos momentos de paz genuina experimentan? Porque la riqueza sin sabiduría es como el fuego sin caldero. Quema, consume, pero no cocina, no alimenta. Déjeme contarle la historia de un hombre que alcanzó una riqueza extraordinaria. Empezó de la nada. Trabajó obsesivamente. Tomó decisiones difíciles. Y en 20 años se encontraba entre los más ricos del país. Pero había un problema. Con toda la riqueza, también llegó una creciente soledad. Las relaciones se volvieron transaccionales. Los amigos desaparecieron o aparecían solo. Porque tenía dinero.
Su familia lo amaba, pero lo respetaba más por su riqueza que por su humanidad. Lo tenía todo. Y se sentía vacío. Un día, conoció a alguien que no tenía mucha riqueza material. Pero tenía riqueza relacional. Tenía una comunidad que lo amaba genuinamente. Tenía un propósito que lo alimentaba a diario. Tenía una paz que el dinero no puede comprar. Y ese hombre rico se preguntó, ¿quién de los dos es realmente próspero? ¿Quién de los dos irradia una luz que calienta a los demás? Ese momento marcó una transformación. No dejó de ser rico. Pero comenzó a usar su riqueza de manera diferente. Para crear comunidad. Para servir. Para iluminar y calentar en lugar de solo brillar y congelar. Busca generar calor, no solo claridad. No solo brilles ante el mundo. Calienta las vidas de quienes te rodean. Un sol que ilumina el mundo, pero se olvida de calentarse a sí mismo. La luz sin calor es demasiado fría para sustentar la vida. Esta semana, dedica tiempo y recursos a generar calor en alguien. No necesariamente dinero. Puede ser tiempo genuino. Atención real. Apoyo verdadero. Observa cómo esto transforma tu experiencia de riqueza, de posesión a generosidad. Ganar mucho y sentir cada vez menos satisfacción. Cada logro debería traer alegría. Pero solo trae la presión de lograr más. Un río de oro que se seca por dentro. Fluye. Brilla. Pero ya no tiene agua viva. Watt les advertía algo que la mayoría de los maestros del éxito no se atreven a mencionar: sin armonía interior, el éxito se convierte en una prisión. No una prisión de hierro. Una prisión de vacío. Porque puedes tenerlo todo externamente y estar completamente atrapado internamente. Tus manos pueden estar libres mientras tu mente está encadenada al miedo de perder lo que has conquistado. Hay una enfermedad silenciosa que ataca a muchos de los que alcanzan un gran éxito financiero. Se llama insatisfacción crónica. Alcanzas la meta. Alcanzas la cifra. Llegas al nivel. Y en el mismo instante en que llegas, ya sientes que no es suficiente. La meta se convierte en un espectro siempre esquivo. Siempre un paso por delante. Siempre inalcanzable. Y cuanto más corre, más lejos parece estar. Déjeme contarle la historia de un hombre que experimentó exactamente eso. Tenía un objetivo financiero claro cuando empezó. Si ganaba 100,000 pesos al mes, sería feliz. Tenía una visión clara de cómo cambiaría su vida. Trabajó obsesivamente. Sacrificó relaciones. Durmió poco. Y a los 35 años, alcanzó su objetivo. Ganaba más de 100,000 reales al mes. Y esperó la felicidad que había imaginado. Pero no llegó. Porque había sucedido algo insidioso, su patrón de referencia se había elevado. Ahora 100,000 pesos brasileños era solo el mínimo. Ahora necesitaba 200,000 pesos brasileños. Luego 300,000. Luego 1.000.000. La satisfacción que debería haber llegado al llegar a la cima nunca llegó. Porque no hay cima. La cima es un horizonte que se aleja a medida que te acercas. Se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Había construido una vida basada en la escasez disfrazada de ambición. Siempre estaba huyendo del miedo a no tener, en lugar de correr hacia el propósito de ser. Watt les enseñaría que eso es lo contrario de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es sentirse completo ahora mientras se trabaja por el crecimiento futuro. Es alegría en el proceso, no solo en la llegada. Deja de medir tus logros por números. Mídelos por el impacto humano que generan. Porque un negocio que genera 10 millones de pesos, pero te deja vacío, vale menos que un negocio que genera 1.000.000 de pesos, pero te alimenta a diario. Un río de oro que se seca por dentro. El oro es bonito. Pero el agua es vida. Identifica 3 formas en las que tu trabajo afecta positivamente la vida de otras personas. No números. Vidas. Historias. Transformaciones. Escríbelo. Y en los próximos 30 días, cuando sientas que no es suficiente, relee esas historias. Permítete reconocer que ya estás generando un valor real más allá de los números visibles. El enfoque en la productividad elimina el placer de servir. Crea eficiencia en todo. Pero olvida por qué la creó en primer lugar. Una máquina que trabaja sin saber por qué. Funciona perfectamente. Pero no siente nada. No le importa nada. Solo ejecuta. Existe un culto moderno en torno a la eficiencia. Hacer más con menos. Optimizar cada proceso. Eliminar el desperdicio. Maximizar la producción por hora.
Y todo esto es válido hasta el punto en que olvidas que eres un ser humano, no una máquina. Porque la eficiencia extrema mata algo esencial, el placer de servir. La satisfacción en el proceso. La alegría de crear algo bien hecho, no porque se vaya a vender más, sino porque tiene una calidad inherente. Wattles defendía que la prosperidad nace de la alegría de crear, no de la eficiencia en la producción. La creación alegre es energizante. La producción eficiente es agotadora. Déjeme contarle la historia de una mujer que trabaja en un sector altamente competitivo. Comenzó con una pasión genuina por su trabajo. Cada proyecto era una oportunidad para crear algo hermoso. Pero a medida que la empresa crecía, aumentaba la presión por la eficiencia. Se implementaron sistemas. Se rastrearon métricas. Se contabilizó cada minuto. El trabajo que amaba se convirtió en una serie de tareas que debía cumplir en plazos cada vez más cortos. Ya no tenía tiempo para reflexionar, para hacer las cosas bien, para encontrar la belleza en el proceso. Un día, se derrumbó. No por falta de capacidad, por falta de sentido, porque se había convertido en una máquina en lugar de una creadora. Renunció a su trabajo. E hizo algo radical, comenzó a trabajar por su cuenta. Con menos clientes, menos proyectos, pero con mucho más espacio para hacer las cosas bien. Irónicamente, ganaba más dinero. Porque cuando tienes tiempo para crear con calidad, la gente te busca aunque paguen más. Porque la calidad tiene un valor que trasciende el precio. Vuelve a la esencia. Recuerda por qué empezaste. Porque la respuesta a tu insatisfacción no es más eficiencia. Es más propósito. Una máquina que trabaja sin saber por qué. Las máquinas son eficientes. Pero los artesanos se sienten realizados. Esta semana, haz algo ineficiente a propósito. No optimices. No pienses en el retorno de la inversión. Solo crea algo bien. Sin prisas. Sin métricas. Y siente la diferencia que eso hace en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. El sistema celebra el agotamiento como prueba de valor. Cuanto más agotado estás, más admirado eres. Porque destruirte a ti mismo es señal de compromiso. Un trabajador exitoso que se convirtió en prisionero de su propia empresa. Construyó los muros. Cerró las puertas. Y ahora es prisionero dentro de ellas. Hay una narrativa tóxica que impregna toda la cultura empresarial moderna. Si no estás agotado, no te estás comprometiendo lo suficiente. Si no estás sacrificando tu salud, tus relaciones, tu paz, no te tomas en serio el éxito. Y muchos creen en ello. Viven según ello. Mueren por ello. Wattles enseñaba algo revolucionario: el trabajo consciente es ligero, no opresivo. Sí, requiere dedicación. Requiere disciplina. Pero no requiere autodestrucción. Porque cuando trabajas de forma desalineada, en contra de tus valores, de forma que viola tu propia integridad, eso requiere fuerza bruta. Requiere aplastamiento interno. Por eso es tan agotador. Pero cuando trabajas en consonancia, cuando cada acción refleja tu propósito, cuando hay coherencia entre tus palabras y tus acciones, el trabajo fluye. Sigue siendo un reto. Pero no es opresivo. Déjame contarte la historia de un hombre que se convirtió en leyenda en su industria. Todos lo admiraban por su capacidad de trabajar 80 horas a la semana. Dormir 4 horas por noche. Sacrificar todo por sus negocios. A los 42 años, sufrió un infarto. No fue mortal, pero sí lo suficientemente aterrador. Mientras se recuperaba, tuvo tiempo para reflexionar. Y se dio cuenta de que había confundido la dedicación con la autodestrucción. Que había celebrado el agotamiento como una virtud cuando en realidad era un vicio. Cambió su enfoque por completo. Empezó a dormir 8 horas. Dejó de responder correos electrónicos por la noche. Se tomó los fines de semana libres. Hizo ejercicio. Pasó tiempo con su familia. Y esperó que su negocio se derrumbara sin su presencia constante. Pero ocurrió lo contrario. Su negocio prosperó. Porque cuando estaba descansado, tomaba mejores decisiones. Cuando estaba en paz, creaba soluciones más creativas. Cuando estaba presente con la gente, construía relaciones duraderas. El agotamiento que creía necesario para el éxito era en realidad su enemigo. Produce menos, con más presencia. El exceso no es señal de compromiso. Es señal de falta de sabiduría. Un obrero que se convirtió en prisionero de su propia empresa. Construyó los muros. Ahora es rehén de ellos. Haz un experimento radical.
Trabaja un 20% menos de horas de las que trabajas actualmente, pero con un 80% más de presencia. No respondas a los correos electrónicos por la noche. Duerme bien. Haz ejercicio. Y mide no las horas trabajadas, sino la calidad de lo producido. Descubrirás que menos tiempo con más calidad gana a más tiempo con menos calidad. Pensar en grande, pero sentirse pequeño. Sus ideas son grandiosas, pero sus emociones son limitantes. Hay una desafinación total. Una sinfonía de ideas tocada por instrumentos desafinados. Cada nota en su frecuencia. Ninguna nota en armonía. El resultado es ruido. Wattles decía que el pensamiento creativo necesita vibrar en armonía con el sentimiento para producir resultados tangibles. Cuando hay desalineación entre el pensamiento y la emoción, la manifestación es débil o deformada. Puedes pensar, voy a tener éxito, mientras sientes, no soy digno. Puedes visualizar la riqueza mientras sientes miedo al fracaso. Puedes declarar ambición mientras sientes indignidad. Esta falta de armonía crea una resistencia interna que sabotea todo lo que construyes. Déjame contarte la historia de una mujer que tenía grandes ideas de negocio. Sus estrategias eran buenas. Sus planes eran sólidos. Pero había un problema invisible. Emocionalmente no creía que mereciera el éxito. Tenía creencias limitantes profundas sobre su valor. Así que, incluso cuando ejecutaba ideas grandiosas, había algo tímido en su ejecución. Algo inseguro en su comunicación. Algo dudoso en su presencia. Resultado, sus grandes ideas generaban resultados mediocres. Hizo terapia. Trabajó sus creencias limitantes. Alineó sus sentimientos con sus pensamientos. Y cuando finalmente sus emociones vibraron en armonía con su visión, todo se aceleró. Las mismas ideas. Las mismas estrategias. Pero ahora con una presencia segura. Con una comunicación clara. Con la energía de quien cree. Y el mercado respondió. Ajusta tu frecuencia emocional antes de actuar. No pongas ideas grandiosas en un motor emocional débil. No combinan. Una sinfonía de ideas tocada por instrumentos desafinados. No se puede escuchar armonía en el caos. Elige una idea que tengas pero que no se manifiesta bien. Ahora pregúntate honestamente, ¿qué emoción limitante estoy cargando sobre esto? ¿Miedo? ¿Inadecuación? ¿Indignidad? ¿Envidia? Identifícala. Y luego trabaja esa emoción. A través de la meditación, la terapia, las afirmaciones emocionales. Pon tu emoción en armonía con tu visión. Y observa cómo todo cambia. Organizar el mundo y desorganizar el propio interior. Su empresa es un reloj suizo. Pero su mente es un caos. Un almacén lleno de productos y un corazón vacío de sentido. Todo está en su lugar. Nada tiene sentido. Wattles recordaba algo que pocos entienden: el exterior es un reflejo directo del estado interior. No puedes organizar permanentemente el mundo mientras tu interior es caótico. O, puedes fingir por un tiempo. Puedes mantener una máscara de orden mientras dentro hay una tormenta. Pero eventualmente el caos interior estalla hacia afuera. Si no es en acciones visibles, es en energía irradiada que las personas sienten. Hay empresarios que construyen imperios de logística perfecta. Cada proceso documentado. Cada flujo optimizado. Cada métrica rastreada. Pero internamente viven en un caos total. Mente acelerada. Emociones fuera de control. Propósito perdido. Y curiosamente, su caos interior a menudo se manifiesta como un problema estructural en su empresa. Porque la energía desorganizada crea desorganización. Déjeme contarle la historia de un hombre que era un genio en sistemas empresariales. Creó procesos que otras empresas copiaban. Su eficiencia era legendaria. Pero vivía en un caos interno. Dormía mal. Comía cualquier cosa. Pensaba obsesivamente. Sus relaciones eran superficiales. Nunca tenía paz. Entonces el sistema comenzó a fallar. No porque hubiera un error en los procesos, sino porque el creador de los procesos estaba desalineado energéticamente. Finalmente se dio cuenta, necesitaba organizar su mente antes de poder organizar el mundo. Necesitaba crear paz interior antes de poder mantener la paz en los procesos externos. Hizo terapia, meditación, creó una rutina de autocuidado, restauró relaciones, se conectó con un propósito. Y cuando su interior encontró la paz, sus sistemas empresariales funcionaron a otro nivel. Sin cambios estructurales. Solo con un cambio de energía.
Ordena tu mente antes de ordenar el mundo. Porque el mundo exterior siempre refleja tu estado interior. Un almacén lleno de productos y un corazón vacío de sentido. La organización externa no compensa el vacío interno. Invierte tus prioridades esta semana. En lugar de optimizar un proceso empresarial, optimiza un proceso interior. Crea una rutina de paz. Puede ser 15 minutos de meditación. Una caminata reflexiva. Escritura contemplativa. Cualquier cosa que te traiga orden interior. Y observa cómo esto se refleja automáticamente en una mayor claridad en tus decisiones empresariales. Crecer demasiado y ya no saber quién eres. Te has multiplicado. Pero has perdido tu esencia en el proceso. Un gigante que ha perdido su rostro entre la multitud. Todos ven su tamaño. Nadie ve a la persona. Watt les advertía que el crecimiento sin propósito roba la identidad. No puedes expandirte infinitamente sin permanecer conectado con tu núcleo. Porque te dispersas. Te extiendes tanto que desapareces. Hay empresarios que crecen tanto que dejan de ser fundadores. Se convierten en directores generales. Luego en directores financieros. Luego en nombres en un organigrama. Llega un momento en que ya no reconoces quién eres. Déjame contarte la historia de una mujer que comenzó como artesana. Creaba productos a mano. Conocía a cada cliente. Sentía cada transacción. Su producto era tan bueno que la demanda creció exponencialmente. Se expandió. Contrató personal. Creó sistemas de producción a gran escala. La empresa creció exponencialmente. Pero en algún momento, se dio cuenta de que ya no creaba. Solo administraba. No tenía relación con los clientes. Solo métricas. No sentía pasión por el producto. Solo objetivos de ventas. Había crecido tanto que había desaparecido. Tomó una decisión difícil, redujo deliberadamente. Volvió a un tamaño en el que podía involucrarse personalmente. Donde podía mantener la conexión con su propósito y sus clientes. Sus ingresos disminuyeron. Pero recuperó su sentido de identidad. Reencuéntrate a ti mismo. El ¿quién soy? Vale más que el ¿cuánto tengo? Porque si te pierdes a ti mismo en el proceso de crecer, el crecimiento es ilusorio. Un gigante que perdió su rostro en medio de la multitud. El tamaño sin identidad es vacío. Reflexiona profundamente, ¿quién eras cuando empezaste? ¿Cuál era tu esencia? Ahora pregúntate, ¿cuánto de esa esencia sigues conservando? ¿Qué has perdido en el proceso de crecimiento? Si la respuesta es, mucho, considera que tal vez tu próximo crecimiento no sea en tamaño, sino en alineación con quién eres. Ser devorado por tu propia creación. Has creado algo que ahora te controla. La criatura se ha convertido en creadora del creador. Un inventor atrapado dentro de la máquina que construyó. Intentando salir. Pero atrapado por sus propios mecanismos. Watt les decía que la energía mal dirigida se vuelve contra el propio creador. No puedes construir algo desalineado y esperar que no te consuma. Hay un fenómeno que pocos comprenden. Cuando creas desde el miedo, la codicia, la inseguridad, lo que creas cobra vida propia y comienza a devorar al creador. Déjame contarte la historia de un hombre que construyó un negocio a partir de la inseguridad. Tenía miedo de no tener suficiente. Miedo de ser irrelevante. Miedo de ser olvidado. Así que creó cada vez más. Se expandió obsesivamente. Acumuló recursos compulsivamente. Y el negocio creció. Pero también comenzó a consumirlo. Exigía su atención constante. Le chupaba la energía continuamente. Controlaba su tiempo por completo. Era prisionero de su propia creación. Observa, ¿tu rutina te alimenta o te agota? Si te agota, es porque la has creado desde una frecuencia equivocada. Recréala. Desde el propósito. Desde la alegría. Desde la generosidad. No desde el miedo. Un inventor atrapado dentro de la máquina que construyó. La creación controlando al creador. Identifica un aspecto de tu negocio que te agota constantemente. No por falta de capacidad, sino por falta de alineación. Ahora pregúntate, ¿de qué emoción limitante proviene ese aspecto? ¿Miedo? ¿Codicia? ¿Necesidad de prueba? Trabaja esa emoción. Y luego recrea ese aspecto desde un nuevo lugar. Con energía diferente. Y observa cómo deja de consumirte. Cuanto más se gana, más se pierde el sentido del camino. Sabías a dónde ibas cuando eras pobre. Ahora que eres rico, estás más perdido. Un hombre con un mapa del mundo entero, pero sin brújula interna.
Puede ir a cualquier lugar. Pero ya no sabe a dónde quiere ir. Watt les enseñaba que la auténtica prosperidad es simple y coherente. Pero cuando construyes solo por construir, cuando ganas solo por ganar, creas un laberinto en el que se confunde el propio camino. Hay personas que comienzan con una visión clara. Saben exactamente lo que quieren. A dónde quieren llegar. Porque quieren llegar allí. Pero a medida que aumentan las ganancias, las opciones se multiplican. Las posibilidades se ramifican. Y en medio de todo lo que podría hacer, se olvida de lo que realmente debería hacer. Déjeme contarle la historia de un hombre que comenzó con un objetivo simple y claro. Quería crear un producto que resolviera un problema específico. Lo hizo. El producto fue un éxito. Las ganancias fluyeron. Pero con las ganancias llegaron las ofertas. Las asociaciones. Las posibilidades. Podía expandirse en esta dirección. O en aquella. O en 5 direcciones simultáneamente. Y empezó a hacerlo todo. Se expandió a 10 mercados. Creó 20 productos. Inició 5 negocios paralelos. Y en algún momento, perdió por completo la claridad. Su negocio original, el que le importaba, ya no era una prioridad. Porque tenía 20 cosas más compitiendo por su atención. Su visión original se perdió en el laberinto de posibilidades creado por las propias ganancias. Reduzca el exceso. Lo esencial nunca se pierde en el laberinto. Lo que se pierde es lo superfluo. Y lo superfluo es lo que le distrae de la verdadera prosperidad. Un hombre con un mapa del mundo entero, pero sin brújula interna. Infinitas opciones que generan parálisis. Haz un inventario de todas tus iniciativas, negocios y proyectos. Ahora, selecciona solo 3 que realmente importen, aquellos que te alimentan y generan un mayor impacto. Y deja deliberadamente de lado el resto. No lo dejes para más tarde. Abandónalo por completo o delégalo. Porque más opciones no crean más libertad, crean más prisión. La búsqueda por dominar el mercado se convierte en vanidad disfrazada de misión. Confunde la ambición con el propósito. Un robot que ha aprendido a sonreír, pero no a sentir. Funciona a la perfección. Pero sin alma. Watt les veía el ego como el ruido que apaga la voz de la conciencia. Y el ego puede ser muy sutil. Puede disfrazarse de propósito. De misión. De visión elevada. Dices que quieres servir a la humanidad. Pero en secreto quieres ser reconocido. Dices que quieres crecer. Pero en realidad quieres demostrar que eres mejor que los demás. Dices que tienes visión. Pero en realidad tienes vanidad. Y el mercado responde. Porque el ego tiene energía. El ego impulsa la acción. Pero el ego es como el viento, que cambia de dirección constantemente. Seguirlo no lleva a ninguna parte, salvo a más ego. Déjame contarte la historia de una mujer que comenzó un negocio con un propósito genuino. Quería servir. Quería ayudar. Quería marcar la diferencia. Pero a medida que el negocio crecía, algo cambió sutilmente. Empezó a preocuparse por cómo la percibían. Por el reconocimiento. Por el estatus. Por ser vista como una experta. Su propósito pasó a ser secundario. Su vanidad se convirtió en lo principal. Y el trabajo que antes era alegre se convirtió en una actuación. Ya no creaba. Solo actuaba como si creara. Y la gente lo notaba. Porque el ego es transparente cuando se esconde detrás de las acciones. Pregúntate honestamente, ¿mi ambición es pura o es miedo disfrazado de grandeza? Si sientes incertidumbre, es señal de que hay ego involucrado. Trabaja en ello. Porque el ego disminuye tu influencia real. Un robot que aprendió a sonreír, pero no a sentir. La perfección sin alma es solo una actuación. Medita profundamente sobre esta cuestión. Si hoy perdiera todo reconocimiento, todo estatus, toda fama, ¿seguiría haciendo lo que hago? Si la respuesta es no, estás motivado por el ego, no por un propósito. Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Y si tienes dudas, sigue meditando hasta que tengas claridad. La riqueza que no se comparte muere estéril. Tú acumulas. Pero nada fluye. Nada se multiplica. Un campo fértil que se niega a dar frutos. Tiene todo el potencial. Pero no comparte nada. Watt les afirmaba que la abundancia se multiplica cuando se dona. No disminuye. Se multiplica. Porque la generosidad abre canales que la acumulación cierra. Hay personas que construyen una riqueza significativa. Pero la riqueza permanece inerte. Estéril. Porque nunca fluye hacia los demás. Nunca se transforma en regalo.
nunca alimenta. Y esa riqueza que debería ser una bendición se convierte en una carga. Porque la abundancia que no fluye es solo acumulación. Y la acumulación sin propósito es una prisión. Déjame contarte la historia de un hombre que había amasado una fortuna extraordinaria. Pero vivía como si fuera pobre. Con miedo a perder. Con miedo a compartir. Entonces ayudó a alguien. Solo un pequeño gesto. Financió la educación de un niño. Y vio la transformación que eso generó en la vida de esa persona. Y algo despertó en él. Se dio cuenta de que había guardado la riqueza como si fuera limitada. Cuando, en realidad, la riqueza multiplicada es riqueza compartida. Empezó a dar conocimiento, tiempo, recursos. Y cuanto más daba, más recibía. No porque estuviera invirtiendo para recibir, eso sería codicia disfrazada de generosidad. Sino porque la generosidad abre canales que la acumulación cierra. Dona conocimiento, tiempo, presencia, y la prosperidad se renueva. Porque la generosidad es lo que perpetúa la abundancia. Un campo fértil que se niega a dar frutos. El potencial sin expresión es muerte en cámara lenta. Identifica algo que tengas en abundancia, conocimiento, tiempo, recursos, habilidades. Y esta semana, compártelo deliberadamente. No por esperar algo a cambio. Solo porque es abundante. Observa cómo esta acción te abre internamente y cómo, de forma natural, más abundancia comienza a fluir hacia ti. Dejar que otros piensen, decidan y creen por ti. Te has convertido en un ejecutivo. Has dejado de ser un creador. Un empresario que contrató su propia esencia. Ahora paga por usar su propia creatividad. Watt les decía que el hombre creativo no delega su conciencia. Puede delegar tareas. Pero nunca el propósito. Nunca la visión. Nunca la esencia. Hay líderes que han delegado tanto que ya no tienen opinión propia. Los consultores piensan por ellos. Los gerentes deciden por ellos. Las agencias crean por ellos. Y ellos solo firman. Pero no se puede subcontratar el alma y esperar seguir vivo. Déjeme contarle la historia de un hombre que comenzó como creador. Pero a medida que su empresa creció, comenzó a delegar. Luego delegó más. Luego delegó todo. Un día, sus consultores le preguntaron, ¿cuál es su visión? Y se dio cuenta de que no tenía ninguna. Porque había delegado su propia visión años atrás. Solo firmaba cosas que otros creaban. Sin alinearse con su propósito. Sin reflejar su esencia. Fue un despertar doloroso. Recuperó su creatividad. Sus decisiones. Su visión. Y se dio cuenta de que, aunque era menos eficiente que antes, estaba mucho más vivo. Retoma el control de tu mente. Delega tareas, no propósitos. Porque tu singularidad no es reproducible. Es insustituible. Un empresario que contrató su propia esencia. Ahora paga por usar lo que debería ser suyo. Identifique 3 áreas en las que ha delegado su propia creatividad. Ahora, recupere deliberadamente al menos el pensamiento estratégico. No todas las tareas, sino la visión, la orientación, la esencia. E invierta tiempo en ello personalmente. Aunque sea menos eficiente, recuperará su propia vida. Tenerlo todo y sentir la falta de algo invisible. Has llenado todos los espacios materiales. Pero hay un vacío que el dinero no puede llenar. Una estantería llena de libros que nadie lee. Bonita. Impresionante. Pero vacía de significado. Watt les recordaba que el vacío es una llamada del alma en busca de significado. No es un problema que se resuelva comprando más. Es una invitación que hay que recibir con más sentido. Hay personas que lo han acumulado todo. Mansiones. Autos de lujo. Viajes alrededor del mundo. Experiencias exclusivas. Y aún así se despiertan con un vacío. Porque la acumulación de cosas nunca llena el vacío de significado. Déjeme contarle la historia de un hombre que había alcanzado todas las metas materiales que se había propuesto. Tenía la casa de sus sueños. Los coches. Los viajes. Todo lo que había imaginado cuando era más joven. Pero sentía un profundo vacío. Al principio, pensó que necesitaba más. Más dinero. Más posesiones. Más experiencias. Pero entonces se dio cuenta, el problema no era la falta de cosas. Era la falta de significado en las cosas que tenía. Cambió completamente su enfoque. Comenzó a invertir en relaciones significativas. En causas que lo alimentaban. En un trabajo que era un propósito, no solo una fuente de ingresos.
en conocimientos que lo... Y el vacío disminuyó. No desapareció, pero se transformó en presencia. Busca el sentido en lugar de la expansión. Porque el sentido llena lo que el dinero no alcanza. Una estantería llena de libros que nadie lee. La abundancia material sin significado es solo acumulación. Haz un inventario no de tus posesiones, sino de los significados en tu vida. ¿Qué es lo que realmente te alimenta? ¿Qué te produce una alegría profunda? ¿Qué te hace sentir vivo? Ahora, invierte deliberadamente más tiempo y energía en eso. No en tener más. En significar más. Negocios prósperos, emociones fallidas. Has ganado en el mercado. Pero has perdido en la vida. Un desierto lleno de cofres. Riqueza en todas direcciones. Pero árido. Sin vida. Watt les decía que prosperar sin amor es como plantar en suelo seco. Puede haber un crecimiento inicial. Pero será frágil. Y eventualmente se marchitará. Hay empresarios que han construido imperios. Pero sus relaciones son transaccionales. Su familia está distante. Sus amigos son contactos. No hay calidez. No hay intimidad. Porque no se puede prosperar verdaderamente si cada decisión tiene como único objetivo el lucro. Déjame contarte la historia de un hombre que había dominado por completo el arte de la negociación. Cada trato era una victoria. Cada contrato era un logro. Pero cuando regresaba a casa, su hijo lo abrazaba y él se sentía como un extraño. Había prosperidad profesional. Había un vacío emocional total. Un día, su hijo le preguntó, «Papá, ¿por qué trabajas tanto?» Y él no supo responder con honestidad. Porque la verdadera respuesta era, «Porque no puedo parar. Porque necesito demostrar algo que nadie más cuestiona. Porque tengo miedo de lo que soy sin eso». Ese momento despertó algo en él. Se dio cuenta de que había sacrificado su vida emocional por el éxito profesional. Y que no era un intercambio justo. Reformuló sus prioridades. Mantuvo el negocio. Pero le añadió corazón. Cada decisión comenzó a tener en cuenta no solo las ganancias, sino también la humanidad. Cada relación comercial comenzó a tener un respeto genuino. Y, curiosamente, el negocio prosperó aún más. Porque las personas sienten cuando hay corazón. Y las personas siguen al corazón. Humanice sus negocios. Cada decisión debe tener alma. Porque los negocios sin alma solo prosperan a corto plazo. Un desierto lleno de cofres. La riqueza sin vida es solo una muerte cómoda. Elija una decisión comercial importante que deba tomar. Antes de decidir basándose en los números, pregúntese, ¿cuál es la opción humanitaria en este caso? ¿Qué decisión honra la humanidad de las personas involucradas? No ignore los números. Pero añada corazón. Y observe cómo esto transforma no solo la decisión, sino también su experiencia de liderazgo. El miedo constante a perder lo que ha conquistado. Su riqueza se ha convertido en una jaula. De oro. Pero una jaula al fin y al cabo. Un rey rodeado de muros invisibles. Protegido. Pero prisionero. Watt les enseñaba que el miedo nace de la creencia en la escasez. Mientras creas que la riqueza es limitada, vivirás con miedo a perderla. Hay multimillonarios que viven con más miedo que las personas pobres. Porque tienen mucho que perder. O eso creen. Déjame contarte la historia de un hombre que había acumulado una gran fortuna. Pero vivía aterrorizado. Con miedo a que sus inversiones se desplomaran. Con miedo a que el mercado cayera. Con miedo a perderlo todo. Y ese miedo consumía la alegría de tener. Entonces alguien le hizo una pregunta sencilla, ¿y si mañana lo perdieras todo? ¿Tu carácter persistiría? ¿Tu conocimiento permanecería? ¿Tu capacidad de crear continuaría? Y la respuesta fue, sí. Porque la riqueza material es solo una capa externa. La verdadera riqueza es interna. Esa percepción lo liberó. Porque una vez que entiendes que la verdadera riqueza no se puede perder, el miedo desaparece. Reemplaza el miedo a perder por la alegría de servir. Porque la alegría alimenta. El miedo solo paraliza. Un rey rodeado de muros invisibles. La protección excesiva crea una prisión. Medita sobre esta pregunta, ¿qué riqueza nadie te puede quitar? ¿Tu inteligencia? ¿Tu creatividad? ¿Tus relaciones? ¿Tu carácter? Escríbelo. Porque esa es tu verdadera riqueza. Todo lo demás es solo una manifestación de esa riqueza. Y cuando comprendes esto, el miedo a perder disminuye. Y la alegría de crear aumenta. Medir tu valor personal por las ganancias mensuales.
Tu identidad se ha convertido en un número. Cuando el número baja, te derrumbas. Un alma con etiqueta de precio. Cuando el precio sube, te sientes bien. Cuando baja, te sientes mal. Wattles decía que el hombre consciente crea valor, no lo mide. Porque quien mide está constantemente comparando. Constantemente juzgando. Constantemente inseguro. Hay emprendedores cuya autoestima sube y baja con los ingresos mensuales. Si el mes es bueno, se sienten victoriosos. Si el mes es malo, se sienten fracasados. Pero eso es renunciar a su propio valor para que lo decida el mercado. Déjeme contarle la historia de una mujer que había vinculado completamente su autoestima al éxito financiero. Cuando los ingresos aumentaban, ella brillaba. Cuando disminuían, desaparecía. Un día, el negocio pasó por una mala racha. Los ingresos cayeron un 30%. Y ella comenzó a cuestionar su valor como persona. Si era realmente capaz. Si merecía el éxito. Pero un mentor le planteó un desafío. ¿Había cambiado su capacidad? ¿Se había evaporado su conocimiento? ¿Había desaparecido su talento? Y ella respondió, no. Solo ha cambiado el mercado. Esa percepción fue liberadora. Porque se dio cuenta de que su valor era independiente del mercado. El mercado solo reflejaba su valor. Pero no lo determinaba. Una vez que comprendió esto, su autoestima se estabilizó. Irónicamente, cuando dejó de desesperarse por las cifras, estas comenzaron a mejorar. Porque la desesperación atrae la desesperación. La confianza atrae la confianza. Reafirma, mi valor no depende del mercado, sino de lo que entrego con sinceridad. Porque quien entrega sinceridad siempre prospera. El mercado solo reconoce más tarde lo que tú ya sabías. Un alma con etiqueta de precio. La identidad definida por un número es una identidad frágil. Escriba esta afirmación y reléala cada mañana, mi valor proviene de lo que entrego con integridad. No de los números que le atribuye el mercado. Los números son un reflejo. Yo soy el origen. Y cuando sienta inseguridad por los números, recuerde, el origen no cambia porque el reflejo haya oscilado. Tener éxito material y fracasar espiritualmente. Tu cuenta bancaria está llena. Tu espejo está vacío. Una cuenta bancaria llena y un espejo vacío. Oro dentro del vidrio. Pero el vidrio está oscuro. Wattles veía el desequilibrio entre la materia y la mente como la raíz de toda infelicidad. No puedes prosperar solo materialmente y esperar estar bien emocionalmente. Déjeme contarle la historia de un hombre que había llegado a la cima de la pirámide financiera. Multimillonario. Influyente. Respetado. Pero internamente, colapsado. Porque mientras construía imperios materiales, había descuidado por completo su desarrollo espiritual. Su mente estaba atormentada. Sus emociones eran inestables. Sus relaciones eran superficiales. Y en un momento dado, se dio cuenta, no tenía salud mental. Tenía salud financiera. ¿Pero salud mental? Quiebra. Tuvo que reconstruirse. Terapia. Meditación. Relaciones genuinas. Un propósito que trascendía las ganancias. Y cuando finalmente logró el equilibrio entre lo material y lo mental, prosperar finalmente tuvo sentido. Busca la armonía. Prosperar es alinear lo externo con lo interno. Cuando lo interno y lo externo están desalineados, vives en constante guerra. Una cuenta bancaria llena y un espejo vacío. El oro que no alimenta el alma es solo un peso. Evalúa, ¿cuánto tiempo inviertes en la prosperidad material frente al desarrollo espiritual? Si lo material recibe el 80% y lo espiritual el 20%, estás desequilibrado. Reequilibra. Invierte deliberadamente en el desarrollo emocional, espiritual y relacional. Porque la prosperidad sin equilibrio es solo acumulación. Prosperar es integración. La ilusión de que dominar el mundo es la cima de la inteligencia. Pero tal vez el verdadero genio sea otro. Un imperio construido sobre arena dorada. Parece sólido. Pero sus cimientos son inestables. Wattles recordaría que el verdadero genio es aquel que se domina a sí mismo. No al mundo. Porque un mundo sin corazón genera destrucción. Un mundo controlado por el ego solo sirve al ego. Toda expansión externa que no va acompañada de una expansión interna es solo una compensación. Una compensación por el vacío que llevas dentro. Déjame contarte la historia de lo que Wattles probablemente le diría al hombre que construyó el mayor imperio de comercio electrónico del mundo. Has conquistado el mundo.
pero no te has conquistado a ti mismo. Dominas los mercados, pero tu conciencia te domina a ti. Has creado una eficiencia impresionante, pero también has creado esclavos del sistema que has construido. Mi pregunta no es, ¿cuánto tienes? Es, ¿en quién te has convertido? ¿Eres el mismo hombre que empezaste? ¿O te has perdido en la expansión? Porque un hombre que domina el mundo pero no se domina a sí mismo es solo un gigante con pies de barro. Y todo gigante con pies de barro acaba cayendo. La verdadera riqueza no es material. Es conciencia. Es integridad. Es la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a la persona que ves. Si aún tienes tiempo, reconstruye. No el negocio. La conciencia. Porque un negocio próspero con una conciencia fallida no es más que una prisión bien financiada. La mayor expansión comienza en la mente. Sin conciencia, todo imperio se derrumba. Con conciencia, incluso los pequeños negocios prosperan y alimentan. Un imperio construido sobre arena dorada. Oro brillante. Pero la arena no sostiene. Pregúntese, ¿qué legado quiero dejar? Si tuviera que resumir mi vida en una frase, ¿cuál sería? Ahora pregúntese, ¿mis acciones diarias están construyendo ese legado? Si no es así, rediríjase. Porque el legado no se trata del tamaño del imperio. Se trata de la calidad del hombre que lo construyó. Has llegado hasta aquí. Y eso significa algo. Significa que hay dentro de ti una conciencia que está despertando. Una voz que susurra que el crecimiento material sin crecimiento espiritual es solo una sofisticada ilusión. Wayace de Wattles no estaría en contra de la riqueza. Estaría en contra de la riqueza que cobra su precio en humanidad. Estaría en contra del éxito que exige tu alma como moneda de cambio. Porque la verdadera prosperidad, y esto es lo que Wattles susurraba, la verdadera prosperidad es cuando eres tan rico interiormente que tu riqueza exterior es solo una expresión natural de ello. Ahora viene el reto, ¿qué vas a hacer con eso? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento sofisticado. Y tú mereces más que entretenimiento. Mereces una transformación. Así que te hago una pregunta que tal vez te quite el sueño. ¿Qué decisión diferente vas a tomar esta semana? ¿Qué aspecto de tu vida, o de tu negocio, vas a reajustar conscientemente? No tiene por qué ser algo grandioso. Puede ser algo pequeño. Una conversación sincera. Una delegación que recupere tu creatividad. Rechazar una oportunidad que no honra tu propósito. Una acción generosa sin esperar nada a cambio. Las pequeñas decisiones tomadas con conciencia se multiplican. Son las semillas del bosque del futuro. Si este contenido te ha llegado al alma, no lo dejes morir aquí. Comparte en los comentarios qué principio te ha resonado más. ¿Qué verdad sobre el éxito y la conciencia estás finalmente dispuesto a reconocer? Y si quieres continuar en este viaje de integrar la prosperidad material con el desarrollo espiritual, suscríbete al canal. No solo para consumir contenido, sino para participar en una comunidad de personas que se niegan a elegir entre tener éxito y tener humanidad. Porque al final, todo éxito que no alimenta tu alma es solo velocidad en la dirección equivocada. La elección es suya. Siempre lo ha sido. Que elijas bien. Hasta la próxima.